yo soy tu casa. Bendiciones para todos. Y vamos a ir a la palabra de Dios entonces, y quiero invitarlos a Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 30. La palabra que hoy vamos a estar expresando está en la Nueva Versión Internacional. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Señor. Te bendigo. Alabo tu nombre, alabo tu presencia, Señor, en este lugar. Tú eres grande, tú eres hermoso, maravilloso, Señor. Es una bendición, Señor, estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, poderoso Rey de Gloria. Alabado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Bueno, yo voy a leerles acá la Nueva Versión Internacional. Dice así: por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Amén y amén. Entonces, yo hoy voy a compartirles una segunda parte del mensaje que vimos el domingo anterior, que se llamó dependencia y correspondencia. Amén. Que debe ser la relación que tenemos nosotros con Dios, incluso con las personas también. No con todas, pero sí con Dios. La relación debe ser de dependencia y correspondencia. Amén. Depender de Dios y corresponder a Dios como es debido. Y quiero recordar los puntos principales de la primera parte de este mensaje que vimos el domingo anterior. Veíamos que qué es depender y corresponder a Dios. Entonces, en resumen, depender y corresponder a Dios es estar sujeto a Dios. Esto quiere decir que debemos obedecer a Dios, debemos obedecer su palabra. Esto habla de obediencia, de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Y esto lo que hace, esta sujeción a Dios, lo que hace es demostrar mi amor por Él. Amén. Recordemos que hay tres cosas que dice la palabra, dice todo pasará, ¿cierto? Pero hay tres cosas que no acabarán, ¿cierto? Todo acabará, pero hay tres cosas. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Y cuando yo me sujeto a Dios, entonces estoy mostrándole a Dios una de esas cosas que dice la palabra que no van a terminar, y es el amor. Entonces es muy importante esto. Para depender y corresponderle a Dios debemos estar sujetos a Él, porque si estamos sujetos a Él, si obedecemos su palabra, entonces estamos mostrándole nuestro amor a Él. El mismo Señor dice en su palabra: el que me ama, me obedece. Amén. Bueno, otra parte de esta correspondencia y dependencia a Dios es necesitar de Dios. Esto lo vimos el domingo anterior, pero quiero hacer un pequeño resumen como para que quede un poco más en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitar de Dios. Y esta necesidad de Dios determina el contentamiento que yo tengo. O sea, cuando yo necesito de Dios, yo creo que muchos de ustedes, yo lo he escuchado a personas diciendo: yo no necesito de Dios, y se creen autosuficientes. Pero cuando yo
veo mi necesidad de Dios, y como es en mi caso, yo veo que cada día necesito más de Dios. Entonces estoy mostrando mi contentamiento con lo que Dios me da, con lo que Dios tiene para mí. Y esto a la vez muestra entonces en quién está mi esperanza, en quién estoy esperando. Si yo en mi corazón tengo esa necesidad de Dios, entonces le estoy diciendo al Señor, le estoy diciendo al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, le estoy diciendo: necesito de ti y tengo mi esperanza en ti, todo lo espero de ti. Entonces, y en tercer lugar, también esta dependencia y correspondencia se muestra confiando en Dios. Hay que confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios, estoy diciéndole al Señor: estoy agradecido contigo. Entonces esto muestra agradecimiento de mi parte. Entonces confío en el Señor y le digo: Señor, estoy agradecido contigo, con todo lo que vivo, lo que paso. Hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay cosas malas, pero estoy agradecido contigo. Y esto demuestra la fe que tengo en Él. ¿Cuál es mi fe realmente? Entonces, y recordemos que esas tres cosas que le mostramos a Dios, como es el amor, la esperanza, la fe, son cosas que nunca van a acabar y siempre van a permanecer. Como decía la pastora, no nos vamos a llevar nada de aquí. Podemos tener muchas cosas, pero de aquí no nos vamos a llevar nada. Pero la fe, la esperanza y el amor siempre van a permanecer con nosotros. Amén. Estemos donde estemos. Entonces recordemos que una relación de dependencia y correspondencia debe ser una relación de reciprocidad, ¿cierto? Recíproca. Si yo soy lo primero para Dios, porque así lo es, nosotros somos la niña de sus ojos. La palabra habla que para nosotros somos la creación más especial, nosotros los seres humanos. Entonces somos lo primero para Dios, y si nosotros somos lo primero para Dios, Dios debe ser lo primero para mí, debe ser lo primero para mí. Y veamos nuevamente cómo es una relación de dependencia y correspondencia a Dios. El domingo anterior veíamos tres cositas. Uno, le pertenezco a Dios y Dios me pertenece. Hoy no lo voy a explicar, está ahí en el canal de YouTube, en el mensaje del domingo anterior. Ahí está la explicación de estos tres puntos. Segundo, Dios piensa en mí y yo pienso en Dios. O sea, debe ser una relación de correspondencia, ¿cierto? Dependemos de Dios, pero le correspondemos a Dios. Y tercero, Dios me ama y yo amo a Dios. Entonces esto quiere decir que yo debo responder a Dios o corresponder a Dios en proporción a lo que recibo de Él. Es lógico, nosotros nunca vamos a poder devolver lo que Dios nos da, pero sí debemos corresponder en proporción a lo que Él nos da. El amor que Dios nos da es perfecto, el nuestro es imperfecto, pero debemos amarlo. Amén. Los pensamientos que tiene Dios hacia nosotros son espectaculares. Entonces nosotros debemos pensar en Él, pero muchas veces nuestros pensamientos hacia Dios no son lo que deberían ser, porque ¿cuántas veces no hemos pensado que Dios nos ha abandonado? O que Dios no nos ama, o que Dios es injusto incluso a veces.
Pero Dios sí quiere que pensemos en Él, definitivamente. Y ojalá durante el día tengamos nuestra mente más centrada en Dios que en cualquier otra cosa. Sin ser irresponsables, claro, hay cosas que tenemos que pensar en el trabajo, bueno, en nuestra cotidianidad, pero que en esa cotidianidad, en ese diario vivir, Dios esté permanentemente en nuestra mente para pedir su dirección. Amén. Entonces, hoy me voy a centrar en un nuevo punto de esta relación de dependencia y correspondencia con Dios, que es demasiado importante en esta relación con Dios. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2 el versículo 30. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el Señor, vamos a repetirla, dice: de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Esto es una afirmación bien fuerte y que debemos meter en nuestro corazón. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y como esta es una relación de dependencia y correspondencia, de reciprocidad, Dios me da, ¿qué tengo que hacer yo? Darle a Dios de lo que tengo. Dios no nos pide más de lo que nosotros tenemos. Y como les decía anteriormente, lo que Dios nos da es perfecto, lo que nosotros damos es imperfecto, pero Dios lo quiere así, por su amor, por su compasión, por su misericordia con nosotros. Pero antes dice después: y humillo a los que me desprecian. En el contexto de la palabra que les acabo de leer, sucede que Dios le había hablado a la familia de Elí, que era el sumo sacerdote de aquella época, o sea, la máxima autoridad espiritual que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Y este hombre había preferido honrar primero a sus hijos que a Dios. O sea, había puesto en primer lugar sus hijos. Para este sacerdote, los primeros eran sus hijos. Y sus hijos hacían cosas muy malas. Y Elí lo permitía. Aunque de vez en cuando les decía: mire, hijos, me dicen que ustedes se están portando mal, que están como cometiendo errores por ahí. Miren, hijos, pongan cuidado porque eso no es bueno. Bueno, les decía, pero es que los errores que estaban cometiendo los hijos eran terribles para Dios. Uno, estaban menospreciando las ofrendas que el pueblo llevaba a Dios. Menospreciaban esas ofrendas, las trataban como cosa cualquiera. Incluso la palabra da a entender que estos muchachos se burlaban a veces de lo que el pueblo llevaba. Y también dice la palabra que cometían actos sexuales impuros. Dice que se acostaban incluso con las mujeres que ayudaban, que servían. Entonces mire que eran cosas terribles las que hacían delante de Dios, menospreciar. Y
Y tengamos en cuenta algo, amada iglesia, cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, tiene un sacerdocio universal dado de parte de Dios. O sea, cada uno de nosotros somos un sacerdote en nuestra casa. Amén. Al papá y a la mamá Dios le ha dado un sacerdocio en su hogar. Si alguien es un jefe, si es cristiano, antes que ser un jefe, es un sacerdote de su empresa. Todo cristiano, toda persona que teme a Dios, ejerce un sacerdocio en donde está. Es lógico que hay lugares donde no va a ejercer el sacerdocio tal como lo ejerce en el hogar o tal como si la empresa fuera de él. Porque si es un empleado, es el gerente de una empresa que no es de él, pues lógico, el sacerdocio no va a ser igual a si su empresa fuera propia, si esa empresa fuera propia o como se ejerce en el hogar. Pero que hay que ejercer sacerdocio, hay que ejercer sacerdocio. Y si la empresa no es mía y yo, y por la gracia de Dios me han puesto como jefe de esa empresa, soy un empleado, entonces la mejor forma de ejercer sacerdocio es siendo íntegro en mi comportamiento en esa empresa. Y mientras se pueda, primero doy ejemplo, primero hablo con mi testimonio, con mi buen comportamiento, con mi honestidad, con mi puntualidad, hablo, y cuando se pueda, hablo con mi boca también cosas que sean necesarias de la palabra de Dios. Pero que tenemos que ejercer un sacerdocio, tenemos que ejercer un sacerdocio. Y mis amados, el 99% de los hijos que hoy son delincuentes, de los hombres y mujeres que hoy son delincuentes, lo son porque no tuvieron unos padres que los disciplinaran debidamente. Y una cosa que es terrible pensarla y que me duele el corazón cuando lo pienso, hasta el peor de los asesinos, el peor delincuente, el más malvado, el más terrible, el más despiadado, el peor, en un momento de su vida fue un niño inocente, que nunca se le pasaba por la mente cometer una atrocidad de las que cometió o está cometiendo. ¿Qué pasó? No tuvieron un sacerdote en la casa. Y si el papá, si el varón, que es en quien recae primeramente esa responsabilidad, no la toma, lo debe ejercer la mujer, porque ambos son sacerdotes del hogar, tanto papá como mamá. Hoy en día las personas están prefiriendo dejar la educación de sus hijos en manos de un celular, en manos de un computador, en manos de una tablet, en manos de unos maestros en sus escuelas, que los hay muy buenos, pero también los hay muy perversos, mis hermanos. Y aquí hay algo que es muy importante para los jóvenes, jovencitos, jovencitas. Si usted entra a la universidad o está en el colegio, no se deje robar la fe. Cuando un profesor venga a decirle que Dios no existe, sepa que es el mismo Satanás el que está frente a usted. No se deje robar la fe. A veces los muchachos se intimidan porque quizá no tienen las palabras para enfrentar a alguien que venga a
a decirle que Dios no existe o a hacerle bullying, a hacerles matoneo, como le llaman hoy en día, porque de pronto empiezan a burlarse. Pero yo les digo una cosa: si usted defiende la fe con firmeza, lo van a matonear, le van a hacer bullying al principio, pero después lo van a respetar. Pero si usted no se hace respetar desde el principio, todo el resto de su estudio va a ser un cristiano escondido, un cristiano amilanado, un cristiano cobarde, un cristiano que no honra a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Yo honro a los que me honran. No tengan miedo. Recién conocí del Señor, mis supuestos mejores amigos se burlaban de mí, se reían de mí. Alguna vez pasé por un lugar, se estaban tomando una cerveza, me dijeron que me tomara la cerveza y les dije que no, y empezaron a reírse, a burlarse, y me dijeron que si no la recibía entonces me la echaban encima. Pues les dije, pues échenmela encima, y si ustedes me echan esa cerveza encima, dejan de ser mis amigos. Y no me la echaron encima, mis hermanos. ¿Y sabe qué pasaba después? Llegaba, me ofrecían una gaseosa, me ofrecían comida, y de pronto alguien se le soltaba por ahí una palabra soez o algo, y de una vez, que no, que se controlara que ahí estaba un cristiano. Mis hermanos, pero no nos acobardemos, defendamos la fe. Y si no tenemos las palabras para expresarlo, simplemente ¿saben cómo me defendía yo? Yo les decía así: para ustedes no existe Dios, y yo no les puedo demostrar que Dios existe, como a veces me decían, científicamente, no se los puedo demostrar, pero lo único que sé es lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso sí, yo creo que todos lo pueden ver. Entonces, mis hermanos, defendamos nuestra fe, honremos a Dios y sigamos adelante. Mire, esos que se van a burlar de ustedes, mis compañeros de estudio que se burlaban, después andaban detrás de mí para que les ayudara a hacer las tareas, los trabajos, les ayudara incluso hasta en las previas quiz o exámenes o algo, por ahí sí a preguntarle a uno: ¿y la cuarta, la quinta, qué? Porque Dios honra a los que le honran, iglesia. Dios honra a los que le honran. ¿Cómo se honra a Dios? Yo tengo aquí 3 formas. Hay muchas en las que nosotros podemos honrar a Dios. Recordemos, empezando, que pues Dios no necesita nada de nosotros, ¿cierto? Pero Él quiere que le demos algo. La palabra dice incluso que Él sabe nuestras necesidades antes que se las digamos, pero Él quiere que se las digamos. Entonces hay que hacerlo. Y a Dios se honra en primer lugar honrando al Hijo, honrando a su Hijo. Amén. Honrando a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 5, el versículo 23, dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega, mire esto, el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Amén. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces, si alguien se acerca a usted a decirle que Jesucristo no es Dios, entonces ya sabe que le está mintiendo y que es alguien que está deshonrando a Dios. Y a mí no me pueden venir a hacer dudar de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, amén. Y el Señor lo dice muy clarito: el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y el Hijo, Jesucristo, se honra siguiéndole y sirviéndole. Amén.
Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 12, el versículo 26. Dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, ¿qué pasa? Dios lo honrará. Amén. Entonces, la pregunta: ¿y cómo se le sirve a Jesús? Entonces, a Jesús se le sirve sirviéndole a los demás. ¿Cómo se le sirve a Jesús? Sirviéndole a los demás. Interesante, ¿cierto? Mire lo que dice Mateo capítulo 25, el versículo 40. Dice: el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. El Señor, es como si el Señor Jesucristo se parara aquí delante de todos nosotros y dijera: les aseguro, nos está hablando a nosotros. Yo no soy Jesús, pero vamos a hacer de cuenta que Jesús nos está hablando. Amén. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, por uno de ustedes, dice el Señor, aún por el más pequeño, aún por el que creemos de pronto más insignificante o por el que creemos menos importante, dice el Señor, lo hicieron por mí. Amén. Miren lo bonito con el Señor, todo es fácil. No es complicado, es sencillo. Y dice en Mateo capítulo 10, los versículos 40 al 42, dice lo siguiente: quien los recibe a ustedes, ¿a quién recibe? Recibe al Señor. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien recibe un cristiano lleno del Espíritu Santo, pues está recibiendo al Señor. Y dice: y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Vean lo especial esto. Si recibimos a un hermano en Cristo, estamos recibiendo al Hijo de Dios, ¿cierto? Y si recibimos, al Hijo de Dios, estamos recibiendo a Dios mismo. Nos está diciendo la palabra. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y esto aquí se está refiriendo no solo a los que nosotros pensamos que solamente son los profetas, porque dicen que son profetas. ¿Saben que usted y yo somos profetas de Dios? ¿Y por qué somos profetas de Dios? Porque hablamos la palabra profética más segura, que es lo que está en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces está diciendo que el que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y acá lo aclara un poco más, dice: y el que recibe a un justo, ¿cuántos justos hay aquí? Somos justos porque el Señor nos ha justificado, ¿cierto? Sí. No porque no pequemos o porque no cometamos errores, somos justos porque Dios nos justificó con su sangre derramada en la cruz. Dice: y el que recibe a un justo recibirá recompensa de justo. Y esto nos debe hablar también de quiénes son nuestros amigos o de quiénes son nuestros compañeros. Qué bueno que nuestros amigos sean profetas y justos. Amén. ¿Por qué? Porque recibiremos de parte de Dios recompensa de profeta, recompensa de justo.
Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderán su recompensa. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, recordemos siempre, una forma de servirle a Jesús es sirviéndole a los demás. Y una forma de honrar a Dios es sirviéndole a Jesús. Amén. Entonces, vamos con el segundo punto. Después de honrar al Hijo, entonces a Dios lo podemos honrar también con nuestros cuerpos. A Dios lo podemos honrar con nuestros cuerpos. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice la palabra: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo no soy mi propio dueño, dice la palabra. Fueron comprados por un precio. ¿Cuál? La sangre de Cristo, ¿cierto? Derramada en la cruz. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, hoy nosotros los que estamos aquí estamos honrando a Dios con nuestros cuerpos, porque lo estamos presentando delante del Señor como sacrificio vivo y santo. Estamos delante de Él, delante del Señor, que es el que nos ha convocado. Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Recordemos que el cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y también es casa de Dios, lo dice la palabra. Entonces, este cuerpo le pertenece a Dios. Nos ha sido prestado a nosotros para que en Él viva también nuestra alma. Así que tenemos que honrar con este cuerpo a Dios. Es por eso, iglesia, que nosotros no podemos entregar nuestro cuerpo a la fornicación, al adulterio. Cada vez que usted, que no se ha casado, tiene relaciones sexuales con su novio o con cualquier persona que sea, está deshonrando su cuerpo y está deshonrando a Dios con su cuerpo. Está pecando contra su cuerpo y está pecando contra Dios. Cada vez usted y yo, si somos los que somos casados, los casados, si tenemos relaciones sexuales con alguien diferente a la esposa, al esposo, estamos cometiendo adulterio y estamos deshonrando nuestro cuerpo y estamos deshonrando a Dios. Amén. Entonces, es bueno ponerle un alto a esto. Si alguien ha cometido o está en ese pecado, el Señor no lo va a rechazar por eso. Es tiempo de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Amén. Para empezar a honrar a Dios con el cuerpo. El apóstol Pablo dice que es preferible casarse en vez de vivir quemándose. Y puede que el mundo se haya modernizado todo lo que quiera, porque hoy lo moderno es irse a vivir así nomás, probemos a ver si encajamos, si encuadramos, si nos compenetramos, si nos entendemos, y un montón de cosas. Y si sí, pues seguimos adelante, y si no, pues cogemos cada uno por su lado, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Puede ser muy moderno, puede ser muy visto en películas, en novelas, en donde sea, pero no es lo que dice la palabra de Dios.
Eso es deshonrar el cuerpo y deshonrar a Dios con nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, ¿cómo honramos a Dios? Primero, ¿cierto? Honrando al Hijo. Segundo, podemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, con nuestros bienes. Con nuestros bienes también podemos honrar a Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Esto se está refiriendo a las primicias, a los diezmos y las ofrendas. Qué bueno por los que dan primicias, qué bueno por los que diezman. Sabemos que nada de esto es obligatorio, pero sí sabemos que tiene una bendición poderosa. Las primicias del año, la ofrenda que sea como primicia primera del año, dice la palabra que bendice la cosecha del año. La ofrenda que se da como diezmo, dice la palabra que el Señor reprenderá al devorador por nosotros y que nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y las ofrendas que se dan normalmente como ofrenda, pues son muestras de amor por la obra del Señor, para la obra del Señor. Entonces, a Dios lo podemos honrar con nuestros bienes. Y dice en Primera de Crónicas capítulo 16, el versículo 29, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Y quiero leer este mismo verso en la versión Reina Valera 60. Dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así que también podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y recuerden que esto se hace voluntariamente. A mí nadie tiene por qué obligarme a dar para nada. Si lo hago porque quiero hacerlo, porque el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón y me ha dicho que lo haga. Amén. Y eso sí le digo, va a ser de mucha bendición para su vida. A veces por eso pasamos más dificultades de las que pasamos en el aspecto económico y en muchos otros aspectos, porque dice la palabra que retenemos más de lo justo, retenemos más de lo justo. Y dice la palabra también que Dios ama al que da con alegría. Amén. Bueno, entonces ya hemos visto formas, porque a veces, bueno, ¿y cómo honro yo a Dios? Bueno, ya sabemos, honrando al Hijo, ¿cierto? ¿Y cómo se honra al Hijo? Obedeciéndole, siguiéndole, amén, sirviéndole. ¿Y cómo se le sirve? Sirviéndonos entre nosotros, ¿cierto? Entonces, con esto termino. Recordemos que en esta relación de dependencia y correspondencia le pertenezco a Dios y Dios me pertenece. Dios piensa en mí y yo pienso en Dios. Dios me ama y yo amo a Dios. Y como vemos en estos tres primeros puntos, Dios siempre toma la iniciativa, ¿cierto? Dios me ama, entonces yo amo a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Dios piensa en nosotros, entonces nosotros debemos pensar en Dios. Pero en este cuarto punto, ¿de quién es la iniciativa? Vea lo que dice la palabra. Yo honro, dice Dios, ¿a quién? A los que me honran.
Entonces la iniciativa debe ser de parte nuestra. Debo decidir honrar a Dios. Amén. Y entonces Dios me va a honrar. Y la honra a Dios, o debemos honrar a Dios por gratitud y obediencia. Amén. Debemos honrar a Dios por gratitud y obediencia. Ser obedientes a su palabra, a los mandatos, y a la vez ser agradecidos con Él. Póngase en pie por un momento. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Y voy a leerles los versículos 22 al 23. Ustedes que se olvidan de Dios, aquí le está hablando a los que se olvidan de Dios, amén, no a los que estamos aquí. Nosotros no nos vamos a olvidar de Dios, amén. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Y dice el versículo 23: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Hagamos de este año, iglesia, un año de honra, de verdad. Nosotros honramos a Dios y Dios nos honrará. Y la honra de Dios es maravillosa. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que pasa os será añadido. Busquemos más de Dios. Busquemos más de Dios. A veces buscamos el dinero con tanto afán y dejamos lo más importante a un lado. Y por eso muchas veces conseguimos migajas. Pero si ponemos en primer lugar al que debe estar en primer lugar, que es nuestro Dios Todopoderoso, lo vamos a honrar. Y entonces Dios nos va a honrar a nosotros, amén. Y si algo tiene el Señor es que es veraz, y Él honra su palabra. Y dice su palabra: juré por mí mismo, dice el Señor, que los bendeciré, que los bendeciré. Así que, iglesia, dependamos de Dios, correspondámosle a Él, porque esto es honra para Él y Dios honra a los que le honran. Vamos a cantarle con todo fervor esta canción de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que hace por nosotros. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Así que, iglesia, todo lo que haga para Dios y por Dios, hágalo por agradecimiento, amén.
porque estamos agradecidos, porque Él no nos va a dejar así, nunca nos va a dejar caídos si estamos caídos. Y tal como somos, iglesia, nos ama. Solamente que pongamos la mirada en Él y no la quitemos de Él, amén, porque Él no nos va a dejar caídos.